Hoy más que a correr en la primera parte del estudio, porque ya vimos cantidad de esto en media semana. Les recomiendo, les sugiero, les exhorto y les suplico, vean el estudio de media semana. Esta vez yo solo quiero recalcar pequeñitos detalles y por eso voy a correr, porque quiero llegar a la parte 2. Este es apenas el miércoles, mi intención era uno solo y de nuevo me tuve que extender. Los egipcios desarrollaron xenofobia, eso significa odio a los extranjeros, fobia, una especie de discriminación racial, y esto los empujó al genocidio, que hayan asesinado ni idea de cuántos bebés judíos. En forma comparativa, el holocausto nazi desarrollan xenofobia por los judíos y ya sabemos, millones asesinados. Luego, en una historia más contemporánea, lo comparamos con algo peor. Me refiero a lo que el aborto le propina a la humanidad. 42 millones de asesinatos por año. Es una locura, ¿eh? En fin, esto nos empujó a abordar el tema del aborto y les expliqué que no es un tema distante al contexto de la iglesia, que afecta en forma directa, que he tratado cantidad de estas circunstancias una y otra vez que nunca quisiera repetir y siempre se repite, y las heridas son tan graves que quizá y solo quizá jamás cicatrizan. Pero que además hay una cantidad enorme que no necesariamente son abortos, pero pueden ser comparados con aquello llamado de embarazos no deseados. Y les quiero decir algo, me atrevería, aunque parezca grosero, a creer que la mitad de los que están aquí o de los que estamos aquí somos producto de embarazos no deseados. Es decir, no fuimos amados antes de ser concebidos. Y es un tema que golpea el corazón de la iglesia y que todos deberíamos estar atentos. Dimos algunos consejos a las chicas de cómo no caer en el aborto, de cómo no caer en el abuso de un hombre, de cómo no quedar en las redes de una relación que destruya su futuro. Y luego dijimos que la segunda parte era prepararnos para que eso no sucediera, pero esa parte no tuvimos tiempo de abordarla. El bosquejo sugerido en media semana, ya les di el tema, los objetivos eran enseñar sobre el relativismo moral, lo expliqué ya, demostrar que el aborto no es alternativa, creo que casi lo expliqué. Hoy voy a extenderme un poquito y finalmente animar a toda la congregación a que nos preparemos, no solo en contra del aborto, todo en la vida. ¿Y qué más? 2 puntos, no al aborto, lo hicimos media semana, y hoy sí a la preparación. Pues bien, nuestro sermón de hoy se titula No al aborto, sí a la preparación, parte 2. El texto es Éxodo capítulo 2. No lo busquen, es el capítulo 2 del verso 1 al verso 10, lo leí el miércoles, no lo voy a releer porque quiero ganar tiempo, insisto, pero ustedes deben leerlo en casa completito. Es la historia de Moisés lanzado al río y cómo el faraón quiso asesinar o asesinó, que sabemos a cuántos niños, intentando asesinar el linaje también mesiánico y todo esto. Pero en fin, hasta ahí les ruego que oren conmigo y pidamos la bendición del Señor para el estudio de hoy. Padre, te rogamos que tu gracia hable a nuestras vidas, que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. Gracias por haber cuidado a tu pueblo en la historia de Egipto y de Moisés, y que ahora nos des gracia y sabiduría para nosotros aprender a cuidarnos, Señor. Por favor, háblanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Parte del problema gira alrededor de lo que significa cultura. Cultura es el conjunto de creencias, principios o valores, comportamiento de un pueblo o de una sociedad. Dicho de otra forma, y como por ejemplo, en nuestra cultura la comida típica por excelencia serían las pupusas. No así para la cultura de México. Entonces esto lleva a la sociedad a decir que cada pueblo tiene su propia cultura, consecuentemente tenemos nuestros propios valores, principios, comportamientos que hacen esa cultura. Bien, hasta ahí. El punto es que si eso es contra los principios bíblicos, entonces genera un conflicto. Y los principios bíblicos son precisamente los que deben guiar nuestros valores, nuestras creencias y nuestros comportamientos. Los que creemos en la Biblia como la palabra de Dios, nuestros valores son absolutos y son universales, sin importarnos si chocan con los principios de la cultura. Y precisamente ese es el punto, que para muchas culturas hoy día el aborto es admitido y algunos a veces se sienten confundidos con pequeños detalles y dicen, mire, es que me hace reflexionar. Pues para que no tengamos que reflexionar mucho, hay que aclarar 3 o 4 cosas inmediatas. La primera, insisto, no tengo nada que debatir respecto a la cultura cuando ya he preestablecido que al creer en la Biblia como la palabra de Dios, mis valores y mis principios se rigen de acuerdo a mi fe. Esta es mi creencia. Entonces, que usted quiere creer en los valores de la cultura, ese es su asunto. Yo no tengo interés en debatir con sus creencias. Como valor absoluto y universal, le demuestro lo que la Biblia dice respecto a los bebés, porque una de las preguntas es, pero es que hay en el vientre, es un feto, es un embrión, por Dios, déjeme mostrarle 3 o 4 versos que tengo 50. Dice, antes que te formase en el vientre, ¿qué pasa? Te conocí. O sea, ya era una persona desde antes. Siga. Tú eres el que me sacó del vientre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Es decir, desde que fue concebido ya era una persona. Siga. Cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y tengo, gracias, otros 10, pero si usted va a Google o a cualquier inteligencia artificial y le dice versículos que se refieren a los bebés en la concepción, encontrará sin número en donde como principio y valor universal la Biblia establece bien claro que nosotros somos una persona desde que hemos sido concebidos. Entonces, que la cultura quiera llamarle feto, embrión, llámenle como quieran. No es mi asunto, no hay confusión para mí. Pero si quieren un argumento extra y no bíblico, que no es necesario, pero si lo quisieran, en cuanto se supo que la princesa Kate en el Reino Unido concibió, todos los medios amarillistas y no amarillistas empezaron a publicar la noticia y todos ellos decían, el vientre de la princesa tiene al nuevo príncipe o princesa. Y por supuesto que el mundo se alegraba. A nadie se le ocurrió decir, el vientre de la princesa está llevando a un feto, a un embrión. Le habrían cortado la cabeza por el irrespeto, por la tontería dicha. Porque es un príncipe. Pero usted y yo, un feto y embrión. Por Dios. Segundo, que la mujer tiene derecho a elegir sobre su cuerpo. No, pare ahí.
Si regreso a mis principios y mis valores, los cuales como valor universal y absoluto están en la Biblia, dice que mi vida no es mía, que me ha sido prestada, que Dios me dio la vida y que yo debo dar cuentas a Dios de lo que yo hago con mi vida. Si mis valores están aquí, aquí dice claramente que el asesinato es algo que no debe hacerse, es un pecado gravísimo. Punto. Entonces, si yo no tengo derecho a quitarme la vida, mi propia vida, menos derecho tendría de quitársela a un bebé. ¿Cómo pueden decir semejante cosa? Que la cultura dice eso. Bueno, esa es su cultura. No me pida que yo la comparta o que diga que estoy de acuerdo. Que yo no le agredo por sus creencias es distinto a que yo comparta sus creencias. Y finalmente, pero es que mire, pastor, hay casos extremos como el de una violación o de un incesto o cosas parecidas. Bien, debo acotar, no puedo ni siquiera imaginar el dolor y el trauma físico y emocional que una mujer y una familia deben sufrir por un salvajismo como ese. Insisto, no puedo ni imaginarlo y me uno a la tristeza y a la oración por la sanidad de esas cicatrices, si es que hay sanidad. Entiendo que en Cristo, por supuesto, que hay sanidad para todo. Sin embargo, con todo lo que acabo de acotar, lo digo y a gritos. Bien, entiendo. Significa entonces que porque ese criminal hizo semejante salvajismo, ¿el bebé debe pagar la culpa? Es que el culpable es el criminal, no el bebé. Pero la solución a semejante herida es asesinar al bebé. No, ¿verdad? La sensatez grita que no. Exacto. La sensatez, pero parece que la sensatez no es un valor. Si a esto le debo sumar, yo conozco cuando menos 3 personas que nacieron en esas condiciones. Es decir, fueron sus mamás violadas. Les puedo decir que las 3 personas son ya adultas y son personas de bien. Y uno de ellos es de mucho bien. Él ha sido el instrumento que Dios ha usado para restaurar en todos los sentidos imaginados a toda la familia. Y él es el producto de la violación. Así es que, ¿qué sentido tiene que le demos rienda a eso? Los únicos que le dan rienda son los que quieren que la cultura justifique, bueno, no, como la cultura les hace creer que, o ellos quieren creer, entonces se enfadan porque la Biblia no los aplaude, no los aprueba. Tienen que escribir su propia Biblia. Y finalmente digo, lo dije el miércoles y lo repito ahora, los bebés, sin importar la circunstancia y sin importar si sus papás son feos, los bebés siempre son hermosos y son una bendición de Dios. Son los seres más indefensos del planeta y merecen que nosotros los adultos cuidemos de ellos como los seres más indefensos. Así es que esos son los valores universales, los valores bíblicos que aquellos que buscamos al Señor creemos y en esa dirección deberíamos empujar. Dicho lo dicho, entonces mencioné que en lugar de estar pensando en abortos, estar pensando en embarazos no deseados y en cosas semejantes, la preparación era la respuesta contra eso. No solo me refiero a la preparación emocional, física y espiritual de una mujer en concebir una familia cuando es tiempo, no solo la preparación física, emocional de un chico en cuanto a no abusar de una mujer, la familia. Bueno, ahora en términos generales me extiendo y digo, si es que la preparación es la respuesta a
todo lo que nos enfrentemos en la vida. A eso es a lo que deberíamos apostarle. ¿Y por qué tomé esto? Bueno, por la historia de Moisés. ¿Qué es lo que sigue en la historia de Moisés? Aquí vamos con el segundo objetivo y aquí vamos con el sermón de hoy. La preparación o la actitud de aprender o aprender aprendiendo, como ustedes quieran. Este es el asunto. Creo que si a Moisés alguien le hubiera dicho, Moisés, mira, Dios te está preparando para ser el caudillo de Israel, se habría ahorrado muchos problemas. Estoy diciéndole que si yo me meto en la historia, en el tiempo, y llego a la edad de 30 años, cuando Moisés estaba en las universidades de Egipto, o quizás dirigiendo alguno de los ejércitos del faraón, porque la historia secular insinúa, si es que no dice, que Moisés fue un gran general. Entonces llego y le digo, Moisés, bien por vos, mira, debes estar atento porque Dios va a usar todo esto y te está preparando para ser un caudillo. Él se habría sonreído, me habría dicho, estás loco. Yo me estoy preparando para ser un estadista. Yo estoy aquí en la universidad, o yo estoy aquí porque voy a ser un príncipe de Egipto. Tendría yo que decirle, préstame atención, y él habría insistido, largate. Bueno, si más tarde llego al desierto cuando Moisés rayaba los 60 años y le digo, ¿por qué estás frustrado? Porque soy un prófugo de la justicia. Mira, de haberme entrenado para ser un estadista, ahora termino cuidando animales. Moisés, ¿de qué hablas? Dios te está preparando. Quiere que aprendas cómo vivir en medio de las serpientes, de los escorpiones, de la inclemencia del desierto, donde buscar agua, porque pronto vas a guiar a más de 2 millones en la inclemencia de un éxodo. Él se habría burlado y habría dicho, sí que estás loco, yo aquí soy un simple prófugo de la justicia, cuidando vacas, cuidando ovejas, largate. Por eso digo, creo que él nunca se imaginó que esos 80 años en realidad estuvo en la escuela del aprendizaje. Era necesario que se preparara como un estadista, porque ¿quién va a guiar a un pueblo mayor de 2 millones si no sabe nada sobre administración de personal? Si no sabe nada sobre distribución en planta, si no sabe nada sobre contabilidad y finanzas. No puede. Y por otro lado, necesitaba ir al desierto porque el éxodo iba a ser por el desierto. Y si no sabe cómo convivir o dónde plantar su campamento, y que allí es precisamente el nido de serpientes, que no lograba sobrevivir. Que creo que si Moisés hubiera sido un poco humilde, y no lo estoy juzgando, que qué derecho yo tengo, solo estoy diciendo que si él hubiera sido, por la historia que conozco, si él hubiera sido un poco humilde, este aprendizaje no le hubiera durado 80 años, seguramente habría sido mucho tiempo atrás. Pero como este era un poco de duro aprendizaje o de una actitud un poco arrogante, le costó tanto trabajo, y por sobre todo creo que le costó aprender humildad. Pero en fin, ¿y por qué estoy diciendo todo esto? Porque de nuevo el punto es aprendizaje. Aprender aprendiendo, o mi actitud para aprender. Que si yo tuviese la actitud de aprender, entonces me ahorraría problemas tan graves como lo que sucedió con un aborto, un embarazo no deseado, o una familia disfuncional o inestable, o divorcios. ¿De qué habla ahora? Bueno, me da mucha pena ilustrarlo, pero se me ocurre que no tengo otra historia más cercana de necedad y de torpeza que la mía. En ese sentido, creo que se apega a lo que quiero explicar. Por eso les cuento detalles. Si algo sé a mi edad, que a lo mejor sé poco o nada, pero si algo sé, debo decirlo y a gritos. Yo no cumplí un plan estratégico
en el cual había diseñado estudiar esto, entrenarme en esto para llegar a esto. No, ya lo hubiera querido. Y seguramente el Señor sí tenía ese plan, pero yo fui muy terco, testarudo, y yo hice lo que a mí me daba la gana. Hasta que llegaba momentos en que me humillaba y el Señor a empujones mandaba un ángel o quizás del pelo me arrastraba y decía, te quedas aquí. Pero no era parte de mi plan, ¿eh? No hay ningún mérito. Empiezo por decirle, yo nunca soñé en ser pastor, ni siquiera soñé en ser ingeniero industrial. Mi propósito era ser ingeniero mecánico. Yo estaba convencido que iba a diseñar motores. Era bueno en los despieces de isométricos. Me iba muy bien en tecnología mecánica. Y por eso empecé a estudiar eso. También me iba que cuando ya llegué a las materias en donde tenía que ir a los laboratorios, el decano me llamó y me dijo, ¿cómo es posible que vos estás pasando las materias y no venís a clases? Porque así me pasó en los primeros 2 ciclos. Y yo le dije, pero las paso porque eso ya en el colegio ya lo había estudiado y me va bien. Mira, me dijo, si vos volvés a faltar a clases, no vas a poder pasar porque aquí empiezan los laboratorios. Eso ya era el 88. Y los laboratorios son en los horarios que vos decís que trabajás. Así es que estás loco. Además me dijo, aunque te vaya bien, yo no te paso. Y yo sonreí y le dije, pero pareciera aversión contra mí. No, es que ya me reportaron y entiendo que los que vienen de bachillerato industrial pasan las primeras sin mayor esfuerzo, pero aquí no, y mi consejo es, pásate a otra carrera. Pásate a lo que querrás, pero aquí no volvás a venirme. Y le dije, déjeme ver el pensum del otro ciclo y en efecto, todo me chocaba. Y además la guerra encima. Él fue el que me dijo, mira, pásate a ingeniería industrial. Yo le dije, ¿por qué? Porque esos estudian en la noche y esos se pueden meter en cualquier cosa. Y como vos religión estudiás, me dijo, ay, metete, me dijo. Yo le había dicho que estudiaba teología. Él decía religión. La verdad es que me frustré, pero la guerra me terminó empujando y ya no me daban materias, me metí en ingeniería industrial, lo cual me facilitaba un montón de cosas cuando me di cuenta y la empecé a estudiar. Entre ellas, cosas como esta. ¿Saben que ya perdí la cuenta de cuántos edificios o templos o bungalows o casas la iglesia construyó desde que soy pastor? Yo no tengo idea. Y nunca la iglesia contrató un ingeniero residente. Primero porque no teníamos dinero para hacerlo. Y segundo, ¿para qué? Si yo ya había aprendido. Mucho tiempo después puedo decir, o sea que el Señor dijo, este necio que creyó que iba a ir a la NASA, lo tuve que llevar a empujones. Sí, así sucedió conmigo. Pero no solo eso. No dejo de recordar la vez que llegué a mi primer trabajo, cómo recuerdo con cariño a doña Finita, así se llamaba la señora. De hecho, este es un memorial para ella, espero viva. Yo llegué a esa dependencia por pura influencia. Era el gobierno y era auditoría. Entonces cuando me dieron mi escritorio, los compañeros de trabajo, el 5.º día de estando ahí que yo no sabía qué hacía. Pero no solo no sabía qué hacía, sino que cuando me daban los papeles yo sentía activos, pasivos, que mire, que revise los principios de control, sentía que... Y una de esas veces la señora, muy sabia, me dijo, hijo, ¿qué le pasa? Yo, el escritorio a la par. Niña Finita, yo estoy hecho pedazos, yo voy a ir a renunciar. ¿Qué? Me dijo. Sí, que no sé nada de esto. ¿Y usted cree que no nos hemos dado cuenta que usted está aquí por cuello? Me dijo. Mire, niño, me dijo. Me trató como si fuera su hijo y cómo lo agradezco.
Creo que solo le hizo falta gritarme. Todo lo que llega a la vida sirve. Es un aprendizaje, me dijo. ¿Cuántos años tienes? Me dijo. 19. ¿Qué está estudiando? Ingeniería. ¿Y por qué no toma esto como una beca? Si aquí todos por cuello hemos entrado, me dijo. Deje de estar con niñerías y empiece a aprender, me dijo. Me sentí tan desafiado por doña Finita que yo dije, tiene razón, doña Finita, pero ¿y quién me va a enseñar? Y que no, ve que ahí acaba de aparecer el curso de que vienen los de Pricewaterhouse. Vaya a ver cómo se mete, me dijo. 8 meses me gradué de auditor gubernamental. Y nunca pensé que iba a ser auditor gubernamental y ni nunca lo fui. Pero les pregunto hoy, ¿y cómo se administra esta iglesia sin leer estados financieros? No se puede. Si ustedes vieran todos los reportes que ese departamento giran cada 15 días, y el que está pastoreando no tiene ni la remota idea de dónde sale eso, esto no se puede dirigir. No es porque yo fui sabio que decidí estudiar eso, porque me iba a servir en el futuro si yo todos los días la odiaba. Fue la gracia de Dios. Yo creo que había un ángel que decía, este es tonto de veras. ¿Saben por qué digo tonto? Porque ese programa, la Corte de Cuentas lo trajo y me pagaban sueldo por estudiar todo el día. Así lo sé. O sea que Dios fue tan misericordioso que envió un ángel que dijo, este es tan tonto que aunque se lo regalemos no va a estudiar. Así que llevémoslo del pelo. Ahora puedo decir, Señor, gracias por todo lo que me dejaste aprender que algún día iba a necesitar. Y tengo otros 10 ejemplos que darles, pero no tengo 10 minutos y me imagino que es suficiente para que usted y yo entendamos que todo lo que llega a nuestras vidas deberíamos acogerlo, abrazarlo y aprenderlo, porque algún día nos va a servir y nos va a servir para bien. Ahora, el problema grave de esto es que a algunos les pasa como a mí o como a Moisés, que somos arrogantes, como el Moisés creía que iba a ser el faraón egipcio. Y yo creía que iba a ser familiar de Elon Musk, yendo a Marte. Entonces no se me cruzaba por la idea que el llamado de Dios era ser un predicador y administrar aquí. Bueno, entonces Dios dice, lo vas a aprender, y yo digo no. Y en lugar de que sean 3 o 4 o 5 años, me cuestan 80. A Moisés le costó 80, a mí 30 y no sé cuántos más. ¿Por qué? Por la arrogancia. ¿De qué arrogancia hablo? Se lo voy a ilustrar de esta forma. Es una parábola china. Se me olvida el escritor. Dice que llegó un experto que le estaba yendo mal en sus negocios y buscó a un sabio y le dijo, he pagado, he viajado, necesito asesoría. Así es que el sabio le dijo, ¿qué le pasa? Y él le explicó y entonces el sabio, bueno, está bien, venga, siéntese conmigo, vamos a tomar un té. El empresario molesto, ¿cómo que un té? Yo vine para que me asesore, no tengo tiempo para el té. Pero como yo tomo té, le dijo, y como yo soy el que decide. Molesto el empresario se sentó y le dijo, ¿usted no toma té? Y estoy aquí, deme té también. Entonces el empresario tomó la taza y el sabio lentamente empezó a derramar el té en la taza el sabio en la taza del empresario. Y empezó, ¿están viendo esto?
Y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y empezó. ¿Qué? Lo está derramando, le dijo el empresario al sabio. El sabio entonces se detuvo y le dijo, ¿y qué cree que no me he dado cuenta? Pero ¿y por qué lo derrama? Es que exactamente así es usted, le dijo. Usted es un hombre que cree que lo sabe todo. Entonces, para poderle explicar un poco, le tengo que vaciar todo lo que no sabe, le dijo. Así que necesito derramar todo lo que usted trae en su cabeza que no le sirve para nada. Y mientras yo estaba leyendo esa fábula china, pensé, wow, conmigo el sabio tiene que pasar mucho tiempo derramando todo lo que nunca tuve que aprender, creyendo que yo sabía hacer algo, creyendo que yo quería algo, en lugar de ser humilde, acogerme y abrazar lo que Dios tenía para mí. Pero es que mi soberbia no me dejaba, como creo que algunos tampoco los deja. Por eso les decía que la segunda parte de este estudio es aprendiendo a aprender o actitud de aprendizaje, porque esa es parte de mi problema, que no tenía la actitud de aprendizaje. Y esa es la actitud de muchos ahora, que como creen que lo saben todo, pueden tener enfrente a un sabio, pero ni se les ocurre que el sabio puede ser el que les tiene la solución. No, ¿por qué? Porque ellos lo saben todo. Y se están dando de golpes y golpes. Puede ser que ese trabajo que ahora no lo disfrutan, puede ser que esa condición que ahora no es lo de ustedes, es lo que les va a servir en el futuro. Pero su arrogancia no los deja caminar. Es más, les conté sobre la parte que sí abracé, pero no les conté la parte que no abracé. Todo ese tiempo, trabajé 5 años en el gobierno. Después de esos meses de auditoría, vino también otro curso de inglés avanzado. ¿Cree que fui? Imagínese qué torpe. ¿Cuánto me seguiría sirviendo ahora? Pero no lo hice. Ahora, cada vez que necesito hacer una negociación en inglés, tengo que llamar a cualquiera de mis hijos. Es cierto, puedo decir las cosas básicas y puedo decir tengo hambre, pero cuando digo, no, es tanto esto y lo otro, pero no tuve la humildad. Bueno, ¿y qué hago para desarrollar un poquito de humildad? Bueno, que hay varias cosas, además de lo que ya aprendí con esto. El conocimiento ocupa espacio. Entonces hay que vaciar el espacio para que el nuevo conocimiento llegue. Entonces tengo que dejar mi arrogancia y mis tonterías para empezar a escuchar. Voy a empezar con los adultos esta vez y luego voy a los jóvenes. Cumplí 56 en enero. Ya no es grato, porque ahora digo rayando los 60. Yo sé que no parezco, pero aunque parezca o no, esa es la verdad. Entonces ahora tengo que preguntarles a todos los de 60 y más. Yo tengo que aprender de ustedes, así que me quisieran contar vuestros planes para los 70 y los 80. Yo descansar, pastor. No creo que sea para mí ni para nadie. Yo no creo que Dios nos haya traído a descansar. Yo creo que Dios nos ha traído a producir.
No significa que vamos a seguir trabajando duro toda la vida. Como dijo ya ese sabio que estoy leyendo de 77 años, que lo que se le debe bajar es intensidad y tiempo, pero no productividad y pasión. Bueno. Ok, entonces, a ver, ¿cuáles son sus planes? Todos los de 60, 70 y 80. ¿No tienen? Pues no quiero aprender de ustedes. Porque eso significa que a ustedes lo que les hace falta es morirse. Y yo, de veras, no me quiero morir. Yo todavía quisiera hacer algunas cosas más. De hecho, ¿cuáles? Eso es lo bonito. Antes tuve que poner mis ojos en aquello que debía hacer. Ahora también puedo poner mis ojos en aquello que me gustaría, que me apasiona hacer. Y como todo lo que se aprende en la vida sirve, hasta ahora lo sé, qué tonto. Ahora descubro, sí, de veras sí sirve, y sirve mucho. Pensarán, pero a los 60 años, no sé si fue Einstein o quién fue el que a los 65 aprendió hebreo. Se me olvida también el coronel Sanders. ¿Cuándo fue que empezó con los Kentucky Fried Chicken? A los 70, ¿verdad? Yo solo tengo 56. A lo mejor descubro la fórmula para Carlos Steakhouse. ¿Quién sabe? Y si algunos dicen, ¿y por qué hizo esa broma? Les cuento por qué es aprendizaje. Uno dice, nunca pensé que tanto bien me podía hacer. Hace algunos años estuve en una barbacoa con el hermano Saúl, un buen amigo, y le dije, hey, enséñeme a asar carne. Y él me enseñó esa vez. Yo estaba como una esponja, quería aprender, por puro placer. Desde entonces, yo no entro a un restaurante a pagar por carne. Porque cuando veo los precios de los restaurantes y que yo lo puedo hacer por menos de la mitad, digo, no, me hace daño si como eso. ¿Y saben qué? Él me enseñó 2 cortes. A la fecha ya puedo 5. Y ya aprendí también salmón. Podría poner quizá un restaurante, ¿verdad? Mis hijos dicen que no han comido mejor carne, pero estos a veces pienso que es para ellos no ir a pagar a otro lado. Entonces me dicen también que creo que hay un poco de eso. Sirve. Y mucho. Pero no. Un montón de jóvenes que tienen mamás que saben cocinar muy bien. Lo mío no es la cocina. Yo me voy a conseguir un hombre que me va a tener con 2 o 3 señoras cocinando. Seguramente es la princesa Kate. Sí, de nuevo a la arrogancia y a la necedad y a la falta de humildad. A lo mejor lo que está viviendo ahora y lo que Dios tiene para su vida ahora es parte del plan que Él tiene para algo mayor que Dios va a hacer con usted. Quizás no es su tiempo. Estamos por arrancar teología y 2 o 5 se me han acercado en decirme, pastor, pero es que hoy no voy a poder llevar materia porque fíjese que el trabajo, los niños, esto, qué bien. Solo una hermana, una señorita, y le dije, voy a ocuparte de ilustración. No tenga pena, pastor, me lo merezco, me dijo. Porque después de que yo le dije, bueno, salud. No le importa, me dijo. Mira, hija, le dije,
Yo ya me estoy acostumbrando al rechazo de un montón de gente, pero esta vez te voy a responder porque te tengo cariño. Si Dios no te ha dado el tiempo ni el recurso para estudiar, es porque Él no quiere que estudies. Andate. Porque todos aquellos a los que Dios llama, los capacita y les da el recurso. Les da el tiempo, les da la hora, les da la cabeza, les da todo. Así que seguro vos no has sido llamada a esto. ¿Me entendiste? Ahí me va a tener el lunes, me dijo. Tu problema, le dije. Es tu problema. ¿Por qué? Porque Dios, si le ha llamado, le va a dar el tiempo. Pastor, ¿y de dónde saca eso? Revisen en retrospectiva. Todo lo que usted le apasionó en la vida, se las arregló para hacer el tiempo y buscar el recurso para intentar hacerlo, ¿verdad? Ahora está con excusas por pura arrogancia y altivez. Por eso es que no viene a los cultos, porque no le queda tiempo. Por eso no viene en media semana. Es que si usted viera mi agenda, pastor. ¿Y qué si Dios lo está preparando? Que eso es lo más seguro. Pero algunos no tenemos esa actitud de aprendizaje. Y el proverbio que vamos a memorizar esta semana anuncia precisamente la actitud de aprendizaje. Dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. ¿Qué tiene que ver esto con la preparación? Todo. Ok, tengo 60 años. No, 56. Tengo 56 años. Diligentemente, supongamos que mi límite es, como dice la Biblia, que los más robustos 80. Yo me creo robusto. Ok. Medio loco, ¿no? Pero supongamos, de 56 al 80, 24, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer en 24 años? Mucho. Y para aquellos que están pensando en que qué voy a hacer yo, piensen que qué va a hacer usted. No es posible que tiene 70 y ya. No, yo me voy a dedicar a esperar que el Señor venga. Por Dios. Ahora, usted no tiene 60 ni 70. Usted está en los 20, en los 30, en los 40. No tiene planes, no está aprendiendo nada, solo está pasando la vida. No, hombre, usted quédese en Egipto como esclavo. ¿Para qué va a ir en el Éxodo? Y diga como todos los que se enojaron: aquí en Egipto comíamos pescado y comíamos todos los días. ¿Usted ha visto un esclavo comiendo pescado? Puros cuentos, como puros cuentos de unos muchachos ahora que ya están por cumplir 30 años y no han hecho nada en su vida. Arrogantes. ¿Qué has hecho en la vida para que le hables así a tus papás? Casi a gritos. ¿De cuánto ganás? Y por cierto, y ya que tanto te jactas de lo que ganás, no se te olvide que el nivel de rotación de empleo y desempleo en este país es de la noche a la mañana. Además, ya que tu arrogancia te corona, a ver, contame, ¿y dónde vivís? Bajo el techo de tu papá. Creo que desde el púlpito no puedo decir inútil, pero es el techo de tu papá. En mi casa. ¿Cuál casa? No es tu casa.
Eso te debería mantener muy humilde con tus papás y muy agradecido. Y eso te debería abrir los ojos ahora de que debo prepararme. Y todo este tema surgió por los embarazos no deseados. Entonces, señoritas, ¿cuántos años tenés? 20. Le presento a mi novio, pastor, a los 20. ¿En qué te has preparado? Ni siquiera tu vientre está preparado para cobijar a un bebé. Mucho menos tu cabeza, tu alma. ¿No crees que un poquito de humildad te haría entender sensatez y decir, hoy al terminar el culto, decirle al novio, mira, Antonio, José, Moisés, vamos a parar un rato? ¿Por qué? Ya no me amás. No, sí te amo. Y mucho. Pero yo no quiero terminar como una inútil mantenida por vos. Sin dejar de mencionar que vos sos otro mantenido. Entonces, preparémonos 2 o 3 años, hombre. Saquemos un técnico, aunque sea. Y lo de que aunque sea, no lo digo con descrédito, en este país creo que ahora los técnicos dan más que las carreras profesionales. Saquemos un técnico. Aprendamos, preparémonos. Cuando ya tengamos algo que ofrecernos, entonces vivamos la historia de amor. Pero eso no es solo en el área de las niñas, eso lo digo por lo del aborto y de los embarazos no deseados, lo digo para todo. Aquellos que tienen pensamientos diligentes y que se preparan, el proverbio dice que tienden a la abundancia. Pero los que son negligentes tienden a la pobreza. ¿Qué quiere usted en su vida? Bueno, ahí está la respuesta. Todo lo que nos llegue a nuestras manos es tiempo de aprender. A los 60, a los 70 o a los 80 años. Con permiso, abuelita, porque me dijo después del primer culto, vos vení, ¿y qué querés que yo aprenda a los 80? Me dijo. La abuelita del primer culto, siempre bromeamos. A esta edad ya no se aprende nada, niño, me dijo. Yo sonreí, la vi, bueno, puede estar en oración y aprender, pero ahora que me acuerdo, y no me dijo que su hija, usted no la contacta porque no puede escribirle por Facebook, pues me dijo, aprenda Facebook. Todavía tiene cosas que aprender. Aprenda WhatsApp. Qué sé yo, algo habrá que aprender, ¿no? Hay tantas cosas hermosas en la vida. Tantas cosas hermosas que aprender en la vida. La jardinería es tan hermoso. El cocinar. Siempre y cuando tengamos la actitud de aprendizaje. Oramos.